Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Vamos a orar. Dios, gracias porque nos permites tener la libertad de conocerte, de estudiar tu palabra, de reunirnos, pero sobre todo gracias porque tú eres el que siempre da el primer paso. Tu misericordia, tu gracia está ahí, tu fidelidad, Dios. Si fuera por nosotros, ya ni siquiera estaríamos vivos, estaríamos totalmente alejados de ti. No tenemos la cara, jamás hemos tenido la cara para mirarte, pero es por tu misericordia. Gracias, Dios, por la iglesia desde que tú la fundaste, que ha sido testimonio, que ha sido ayuda. Gracias por la iglesia primitiva y nuestros hermanos que nos antecedieron, que han sido ejemplo de fe, de amor. Te pido que me uses para exponer tu palabra, que mi persona no sea ningún estorbo, para que tu palabra sea expuesta y llegue a mis hermanos, y que lo pongamos por obra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar, como ya sabes, seguimos en Hechos, y vamos a empezar el capítulo 12 de Hechos. Hechos 12 del 1 al 19. Yo titulé esta exposición en algo que vamos a ver al final: fe suficiente para estar de rodillas. Vamos a ponernos en contexto. Si recuerda, en los capítulos, en el capítulo pasado y en lo que nos compartieron nuestros hermanos anteriormente, la iglesia de Antioquía, que estaban creyendo gentiles, y en la iglesia de Jerusalén tenían duda y decían, pues será cierto, si será válido, tendrán que circuncidarse. Había ahí como una pequeña diferencia, como que les hacían el feo. Pero aquí, al llegar a este pasaje, Dios había usado las dificultades sociales, había usado una hambruna, si recuerda fue profetizada, y entonces la iglesia de Antioquía envía ayuda a la iglesia de Jerusalén. Dios usa las circunstancias para también hermanar a su iglesia. Estas dos zonas, Antioquía y Jerusalén, que tenían sus diferencias, pero Dios ha usado y sigue usando cualquier circunstancia para su obra. Y en este contexto es donde se desarrolla esto, aunque aquí hay un paréntesis de la historia que se viene contando de Pablo. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 12. Ahí el subtítulo en la NTV es Asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Versículo 1 dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, que era el hermano de Juan. Bueno, aquí menciona dos personajes. Vamos a ver quiénes eran estos personajes. Primero, ¿quién era Herodes? Hay muchos Herodes en la Biblia. ¿Ha escuchado usted muchos Herodes? Y sí son muchos, mínimo 4. Bueno, creo que el último no sé si se menciona en la Biblia, pero no es el mismo. Herodes Agripa primero es quien
está quien manda matar a Jacobo. ¿Quién es él? Pues era nieto de Herodes el Grande, quien mandó matar a los bebés cuando iban a ser, ¿quién? Jesús, así es. Y era sobrino de Herodes Antipas, quien mandó matar a Juan el Bautista. Y pues por consiguiente primo de Salomé, sobrino de Herodías. Salomé es la que le pidió, por consejo de su mamá, la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Venía de una familia opuesta a Dios, una línea que sabemos desde el Antiguo Testamento que hay maldiciones y bendiciones generacionales, espiritualmente y también por la misma enseñanza, por lo que usted ve, aprende de sus antecesores o lo que usted enseña. Pues lo que a nosotros hagamos no termina con nosotros. Se puede extender hasta nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y nosotros a su vez somos en parte resultado de nuestras generaciones pasadas. Herodes Agripa tenía esa línea, había visto ese ejemplo, pero a su vez él también tomaba estas decisiones. Él quería agradar más al pueblo de Israel que hacer lo correcto. De hecho, él había sido ya enjuiciado por Roma por cuestiones ahí, unas tranzas que había hecho, cosas, malos procederes. Tenía antecedentes o un poco de sangre judía, aunque no era 100% judío. Entonces quería agradar al pueblo y a costa de lo que fuera. Él era Herodes. ¿Y quién más nos menciona el pasaje que vimos, los versículos? Santiago o Jacobo, que es la misma persona. ¿Quién era él? Era discípulo de Jesús, uno de los 12 originales. Era hermano de Juan. Juan, el discípulo del amor, pero, porque Dios lo trató, pero realmente se les llamó a ellos hijos del trueno, de tan pesaditos que eran. Podemos ver lo que decía, lo que pasó en Mateo cuando ellos querían estar al lado de Jesús, a la par, y hasta los demás discípulos se enojan. Y ahí podemos ver en los versículos que vamos a revisar que él bebió de la copa amarga como Jesús le dijo que iba a pasar. El que en este momento le cortaran la cabeza, que así es como pues eran ejecutados, era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho. ¿En dónde? En Mateo, vamos a Mateo 20, 23, del 20 al 23. Entonces la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedir un favor. Muy humilde, ¿no? Arrodillarse, pero al mismo tiempo quería algo muy grande que ni siquiera ella entendía. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor, a tu lado uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Ellos mismos se pusieron en esa posición. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares
para quienes Él ha escogido. Entonces, aquí está el cumplimiento de la copa amarga que vivió Santiago. Vamos a continuar en el versículo 3, ya después de haber ejecutado a Santiago. Cuando Herodes vio esto, le agradó al pueblo judío. También, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Pedro, que era de los líderes más importantes, más reconocidos de la iglesia primitiva, dijo: pues me voy con el cabecilla. Si le gustó a los judíos que le diera cuello a uno, pues me voy por el más famoso. Y lo hizo durante la Pascua. ¿Y por qué no lo mató luego? Bueno, precisamente en los días, en la fiesta de los panes sin levadura, no estaba bien visto, no se debía hacer juicios, que de todos modos al pueblo romano le valió, porque fue en esas fechas en que mataron y crucificaron a nuestro Señor. Pero también Herodes no lo hizo seguramente porque la gente no le iba a hacer mucho caso. Él quería que la gente viera cómo también le daba cuello a Pedro, porque le había gustado que mataran a Jacobo. Entonces lo encerró, ¿sí? En el versículo 4, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. ¿Quién se sabe la tabla del 4? ¿Cuántos fueron? 16. ¿Por qué 16 para nada más un pobre pescador? Porque ya habían visto la mano de Dios, y seguramente, como cuando Jesús fue sepultado, dijeron: no. En una de esas vienen y nos hacen la maña de llevárselo, y si son 2, si son 3, pues a lo mejor sí podrían, pero no, vamos a tener 16 soldados romanos. No era cualquier cosa. Entonces puso a los 16 hombres. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, y sabemos cuál iba a ser el resultado del juicio. La pena capital era para el pueblo judío una de las consecuencias de la idolatría, que fue una de las cosas por las que acusaron a Jesús y a otros discípulos. A Esteban también, por eso lo mataron. Y seguro de eso iban a acusar a Pedro y lo iban a matar. Pero bueno, como ya vimos en el subtítulo y como tal vez ya conocen la historia, no lo mataron. Vamos a ver qué estaba pasando. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Aquí la palabra fervientemente es ektenes, que del griego, que significa intención, deseo, concentración, ferviente, cesar, y aquí se entiende que es sin cesar, intensamente, ansiosamente. Entonces aquí la palabra hace alusión a la frecuencia, duración y a la intensidad. O sea, no nada más oraron mucho tiempo, sino estaban clamando, estaban intensamente pidiéndole a Dios. Un ejemplo de esta palabra la podemos ver en 1 de Pedro 4:5, también es la misma palabra ektenes, que habla de cómo nos amemos. Dice 1 de Pedro 4:8,
en la Reina Valera, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la misma palabra, que nos amemos no nada más mucho, con intensidad, sino de manera constante, permanente, continua. Ellos estaban clamando, y podemos recordar el pasaje de Lucas 18, un pasaje para que usted lo vea en casa después, que hace alusión muy específicamente sobre la importancia de clamar, de estar viniendo constantemente a nuestro Señor. Entonces la iglesia estaba haciendo eso. Vamos a ver qué más pasó. Versículo siguiente, el número 6. Ya vemos en el subtítulo que Pedro escapa. Ahí dice, Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que si escribieran nuestra historia en subtítulos hubiera milagrosamente, ¿no? Quedó milagrosamente en ese trabajo, fue sanado milagrosamente de esa enfermedad, fue provisto milagrosamente en esta circunstancia. Ya está pasando, hermano. Si usted tiene tiempo en el Señor y usted ha confiado en Él, a lo mejor tal vez ni se ha dado cuenta, o tal vez sí, que Dios ha obrado milagrosamente, y muchas veces se nos olvida. Dios ya ha obrado milagrosamente en usted. Dios es bueno. Y pasó con Pedro. Dice el versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. O sea, no se podía escapar humanamente. Tenía que pasar un ¿qué? Un milagro. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Pero estaba encadenado y pegado a él estaban 2 soldados y había más en la puerta siguiente y más afuera. No sabemos si estaban dormidos, si Dios también obró ahí para que se durmieran, o no sabemos, pero Dios obró de manera milagrosa. Pedro, ¿cómo estaba Pedro antes de que llegara el ángel? ¿Qué estaba haciendo? Estaba dormido en la víspera de su ejecución. ¿Se imagina? ¿Quién no ha podido dormir por cualquier cosa? Un pendiente, un examen, porque tiene problemas en familiares. Pero ¿quién de aquí no ha podido dormir porque lo van a ejecutar? ¿A quién de aquí le han dicho, ya ha estado así en el pabellón de los ejecutados? Gracias a Dios nadie. Pero Pedro estaba dormido. No sabemos por qué estaba dormido específicamente. Podía ser que él estaba confiando en lo que Jesús le dijo en Juan 21:18, donde dice Jesús: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas, o sea, no le está diciendo si vas a ser viejo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y en otras traducciones, por ejemplo en la Biblia de Jerusalén,
aquí está diciendo te apresarán, o sea, te vestirán y te llevarán, está traducido como te detendrán o te llevarán cuando seas viejo. No sabemos si Pedro tenía esto en mente, y por eso estaba durmiendo, así como, pues que al cabo voy a ser viejito y ya cuando eso pase, ya sé que ahí me van a matar. Todavía no. No lo sabemos, pero lo que sí podemos entender es que Pedro estaba confiado en Dios. Él estaba seguro diciendo, y si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Otra vez lo voy a decir, a ver, creo que alguien escuchó las palabras, pero a ver quiénes más lo escuchan. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que ese amén sea una convicción, hermano. Pidámosle a Dios que eso sea una convicción más que una palabra bonita. Pedro estaba convencido y por eso estaba dormido. Bueno, lo despertó el ángel, se quitó las lagañas Pedro y le dijo el ángel, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo o tu manto y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Vamos a ver los versículos siguientes y ahorita regresamos a hablar de lo que estaba pasando aquí. Versículo 10. Pasaron el primer puesto de guardia. Pedro todavía pensaba que era una visión. Y luego el segundo puesto de guardia, además de que ya había pasado a los soldados que tenía al lado, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esa puerta se abrió por sí sola y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo, de veras es cierto, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Entonces, todavía en todo ese, hasta que el ángel se fue, Pedro pensaba que era una visión. Hasta que, o sea, se abrió la puerta, imagínense, no sé, como las puertas del súper o las puertas que funcionan, no sé cómo se llaman, pero que se oyen pep y que se abren, que uno le oprime un botoncito. Me imagino que así se ha de haber abierto. Pedro todavía pensaba que era una visión y hasta que se fue el ángel, él entendió que no era una visión. Volvió en sí, recapacitó, entendió. Entonces Pedro pensó que tenía otra visión. Pues es lógico que pudiera pensar que tuviera una visión, porque mínimo sabemos que había tenido otra. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál visión había tenido? La del lienzo, muy bien. ¿Se acuerda? Que lo vimos capítulos antes, que vio que un lienzo descendió. No era real, no era un lienzo de a de veras, con muchos animales, y que se le dijera, Pedro come, y Pedro de verdad iba a comerse una lagartija o un cochino. Era una visión. Entonces, pues Pedro pudo haber dicho, pues, otra vez, una visión. Pero obedeció. Y aquí es importante entender algo. O sea, realmente no estaba pasando. Pedro en su mente
no creía que estaba sucediendo eso. ¿Qué hubiera pasado si conscientemente hubiera dicho, bueno, pues es un sueño, o sea, no lo hago? ¿Qué creen que hubiera pasado? No sabemos, no hubiera sido liberado tal vez. Pero él obedeció aun cuando en su mente no era real. ¿Cuántos de nosotros obedecemos cuando no estamos viendo las cosas, cuando no se ve alternativa alguna de que Dios pueda obrar milagrosamente o de cualquier manera? O sea, a lo mejor si ya vemos como un avance, como queremos entrar a un trabajo y ya vemos que por ahí un hermano resulta que trabaja ahí, que puede ser una palanca, entonces a lo mejor ahí nos ponemos a orar, ¿verdad? Tal vez. O venimos, o sea, vemos como que hay una posibilidad y decimos, ay, puede ser que me den ese trabajo porque hay una palanca, entonces voy a orar. O alguna otra situación, una situación médica. Pero ¿cuántos oramos, cuántos obedecemos, cuántos amamos, seguimos amando a nuestro prójimo y a Dios cuando ninguna señal y en nuestra mente no hay nada que haga parecer que va a pasar lo que esperamos? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera obedecido? ¿Cuántos de nosotros no hemos obedecido cuando vemos, más bien cuando no vemos alguna evidencia, algún indicio de que las cosas pueden ir como queremos? Y más bien lo opuesto. Ay, pues no se ve nada, mira, las cosas están así, Dios, los hermanos de la iglesia me hicieron el feo, mi esposa, mi esposo, en mi trabajo, mi jefe, mi salud. Ay, tenemos aquí una enseñanza de Pedro. Continuamos con el versículo 12. Entonces Pedro ya estaba afuera. Dice el versículo 12, cuando se dio cuenta de esto, o cuando meditó y recapacitó todo, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Seguro él, además estaba modorro, ¿no? Entonces se despabiló, entendió todo y dijo, a ver, que ya estoy afuera, el ángel se fue, ¿qué hago? Entonces dijo, están reunidos allá seguramente. Voy a donde están reunidos, a la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos. Tocó la puerta y una sirvienta llamada Rode, o en griego es Rosa, entonces Rosita, fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Es chusco, ¿no? Como, ¿quién es? Soy yo, Pedro. Rosita, ábreme. Y le cierra y se va. Y Pedro a lo mejor con las cadenas aquí rotas y así nervioso de que lo fueran a agarrar. Ay, ¿qué pasa con Rosita? Se metió ahí con los demás. ¿Por qué no le abrió? Se quedó ahí y se quedó tocando la puerta. Lo vamos a ver más adelante. Pero adentro le dijeron a Rode, estás loca. Y ella insistía, no, si es Pedro, yo lo vi yo lo oí. Llegaron a la conclusión de que, y dijeron, debe ser su ángel de la guarda, que ese concepto viene de los judíos, el ángel de la guarda. Y como ellos lo entendían o lo entienden todavía, pues es como una representación de nosotros. Entonces dijeron, pues es su ángel, no puede ser él. Pero Pedro seguía tocando. Imagínenselo. O sea,
si a lo mejor estaba confiado porque ya lo habían sacado de la cárcel, a lo mejor aquí ya dijo, bueno, ya me sacaron de la cárcel, pero si no me abren, aquí me van a agarrar, me agarran los judíos, me agarran los romanos, estoy toque y toque, no me abren, a lo mejor ya les caí mal, no sé. Bueno, el punto es que estaba insistiendo y al final le abrieron. Lo vieron y se quedaron asombrados, definitivamente, ¿no? Pedro, ¿qué haces aquí? Aunque ahorita vamos a analizar ese asombro de que estuviera ahí libre cuando ellos estaban orando porque estuviera libre. Se asombraron y él les dijo, les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. O sea, primero les dijo, a ver, cálmense, están todos haciendo mucho escándalo y van a hacer alboroto, los vecinos se van a dar cuenta, van a hablarle a los romanos y además no me dejan de hablar. Vayan y díganle a Santiago, al otro Santiago, al otro discípulo. Y después se fue a otro lugar. Seguramente porque sabía que lo iban a seguir, a perseguir, a buscar bajo las piedras. Y seguro a la casa de donde estaban reunidos, de la mamá de Juan Marcos, iba a ser de los primeros lugares que iban a buscar, ¿no? No se tenía que ser Sherlock Holmes para ir a buscar esa casa. Entonces Pedro se fue. Y vamos a leer los siguientes pasajes, lo que pasó ahora en la cárcel y en el pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva, ahí está, para encontrar a Pedro, y seguro buscaron en la casa de la mamá de Juan Marcos, pero no lo encontraron. También seguramente Dios se manifestó en que no encontraran a Pedro, en que se pudiera esconder, o le dio gracia con alguien para que se escondiera. Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Bueno, hizo su berrinche Herodes, mandó matar a los soldados, lo buscó a Pedro, lo buscó, no lo encontró, y pues de consuelo se fue ahí a Cesarea. Pero vamos a analizar lo que pasó, aunque ya hablamos un poco, cuando llega Pedro, cuando le dice a Rode que es él. Vamos a ver. Ya vimos que dudaron que ella decía que era Pedro, que Rode dijo que era él. Así como que se maravillaron cuando lo vieron, se asombraron de que fuera él. No creían que era él. Primero pensaban que era su ángel de la guardia y luego cuando lo vieron se asombraron demasiado. Hay que entender que venían del contexto de que habían orado. Seguramente la Biblia no lo menciona, pero no tendríamos por qué pensar que no fue así, que no hubieran orado por Jacobo. ¿Ustedes creen que ya agarraron a Jacobo y lo van a matar? No, pues ni modo. Pedro, no, por Pedro sí, vamos a orar fervientemente. También oraron por Jacobo. Y no fue salvado de que lo ejecutaran. Entonces ellos venían de ese contexto.
pero seguían orando. Rode también insistió. A pesar de que era una sierva, tal vez no la, y además, pues, jovencita, mujer, que, haciendo un paréntesis, la Biblia le da un peso importante a las mujeres en un tiempo en el que no lo tenían. ¿Sí? Ya sabemos quiénes fueron las primeras que manifestaron y testificaron la resurrección de Jesús. Y si hubiera sido un invento, quien hubiera inventado esto en ese tiempo definitivamente no hubiera puesto de testigo a las mujeres en ese tiempo. Bueno, Rode, una sierva, una jovencita, insistió en que era Pedro. Podríamos ver, hermanos, y cuestionar a la iglesia de asombrarse que Pedro estuviera ahí frente a ellos, de que no se lo creyeran, de que no creyeran que era un ángel, más bien de que creyeran que era un ángel y que les faltaba fe porque estaban orando para que fuera liberado, para que estuviera con ellos, y cuando fue liberado y estaba con ellos, no creían. Pero ¿se acuerdan cómo titulé la enseñanza? Fe suficiente para mantenerse de rodillas. Ellos tuvieron, no sé si este es el láser, no sé, ellos tuvieron la fe suficiente, la fe mínima para mantenerse de rodillas. Vamos a puntualizar este tema, este punto y otros de esta enseñanza para ir terminando. Y bueno, ya que estoy hablando de este tema, voy a mencionarlo, el último punto. La iglesia tuvo la fe y obediencia suficiente para seguir orando sin cesar. No tenían una fe gigantesca, pero no se necesita una fe gigantesca. ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué tamaño se necesitaba la fe? Como un grano de mostaza. ¿Quién? A ver, levante la mano. ¿Quién ha tenido un grano de mostaza? Yo una vez me acuerdo de adolescente, no sé cómo, pero llegué a tener en mis manos unos granos de mostaza chiquititos, así como el tamaño de la cabeza de un alfiler, y los guardé en mi cartera para acordarme del tamaño de la fe. Después lo planté y creció un árbol gigante. No, eso ya no es cierto. Que también dice la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, es de los árboles grandes y una semillita, pero es así chiquito. Bueno, hermano, empiece con esa fe, o busque esa fe. No busque la fe para que lo piquen escorpiones y que lo muerdan serpientes y que se meta donde hay leones y que salga vivo. Empiece con la fe para mantenerse orando, para seguir clamando a Dios, para seguir buscando su rostro, para seguir yendo hacia Él. Y el punto es que en los Salmos y en la Biblia podemos ver cómo la gente en su humanidad, con el miedo, con la angustia, con el deseo de ya no vivir, con el deseo de que sus enemigos desaparezcan, y dudas y cuestionan a Dios. Dios, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué las cosas me van mal y a los que hacen las cosas mal les va bien?
pero acuden a Dios finalmente. Tienen la fe suficiente o tuvieron la fe suficiente para con esa carga, ese dolor, esa angustia, ese miedo, seguir buscando a Dios, seguir diciendo: Dios, aquí está mi falta de ganas de seguir adelante, aquí está todo mi enojo de esta injusticia, aquí está mi incertidumbre de por qué está pasando esto, aquí está mi dolor físico, mi enfermedad, Dios, pero vengo a ti, vengo a ti. Podemos aprender de esta iglesia que tuvo la fe suficiente, la fe mínima para seguir orando, aunque les sorprendiera y no creyeran que estaba pasando por lo que estaban pidiendo, pero seguían orando, seguían orando. Podemos entender también el primer punto, la soberanía de Dios, porque Jacobo no fue salvado y Pedro sí. Y es que le faltó a orar a Juan Marcos, le faltó hacer una oración, por eso. Le faltó a Rode no fue ese día a la casa. Es la soberanía de Dios, hermano. Nosotros estamos confiando en Él, no en que Él haga lo que nosotros esperamos. Dios es soberano, es necesario entender esto siempre que estamos orando, pero que también es un Dios bueno, un Dios fiel. Y hablando de esto que acabo de decir, voy a terminar con una frase para poner en perspectiva también el bien, el mal. O sea, podríamos decir, Dios hizo bien con Pedro porque lo salvó de la cárcel, pero no hizo bien con Jacobo porque lo dejaron que lo decapitaran. Pedro hizo bien con que sanara a esta persona, pero no con esta otra persona que no sanó. Podemos pensarlo así, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tan alto como está el cielo de la tierra, así está apartada su sabiduría, su entendimiento de nosotros. Y un escritor de Salmos escribió un pensamiento al respecto y dijo: el mal que Dios bendice, o sea, mal a nuestros ojos, que Dios bendice, es nuestro bien. Y el bien no bendecido, mal es. Y todo bien está, aunque mal grande parezca, si es su buena voluntad. Es un pensamiento bonito, ¿verdad? Pero sobre todo es algo que podemos hacer real. Podemos buscar a Dios para que esto sea real en nuestras vidas. Y la paz de Jesucristo, que sobrepasa cualquier entendimiento, morará en nosotros, independientemente de las circunstancias. Podremos estar dormidos como Pedro en la víspera de su ejecución. Entonces, hermanos, busquemos, permanezcamos en esa fe mínima, suficiente para seguir clamando. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque no depende de nosotros, porque es tu fidelidad, es tu misericordia la que nos mantiene.
Te pido, Dios, que nos des esa fe mínima, por favor, para seguirte buscando, para seguir viniendo con nuestras cargas, con nuestro dolor, con nuestras decepciones, con nuestra incertidumbre, enfermedad, necesidad. El que no creamos que tal vez hagas un milagro, pero que tengamos la fe, primero la fe del grano de mostaza que nos mantenga pegados a ti. Esa fe de Job, por ejemplo, que no entendía, no veía lo que estaba pasando, pero seguía esperando en ti. Esa fe de estos hermanos que seguían orando, a pesar de que habían visto que habían matado a uno de ellos. No nos dejes, Dios, no nos dejes que nos decepcionemos o que nuestro orgullo nos impida buscarte, que pensemos que no te necesitamos en alguna circunstancia. Te pido por cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes y los que nos ven en línea, que tú mantengas en nosotros el deseo de buscarte, de seguir pidiendo y esperando en ti, de seguirte dando nuestras cargas, de seguir teniendo esa fe y de que nos des esa fe como un grano de mostaza. Gracias por tu palabra y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.